Todas estas pensé, bueno, listo. No, es que tengo información que tenía que verificar, sí o sí verificar que no se haya perdido. Pero bueno, seguimos. Vale, entonces estábamos conversando de la clase usuario, listo. Y pues estábamos viendo un ejemplo brevemente de cómo se utilizan los constructores. Creo que era usuario donde estaba, ¿no? Usuario, sí. Película. Ah, en película. Vale. Estamos en película ya. Ok. Entonces, tenemos esto. Teníamos los tres atributos, los dos constructores que ya habíamos probado allá, ¿cierto? E imprimir película. Y estaba diciendo que aquí pues yo voy a procurar, y de antemano se los digo porque es la forma correcta en que se debe programar incluso los programas de consola, ¿cierto? Yo voy a hacer una clase exclusivamente para que se comunica con el usuario, es decir, va a ser la clase como interfaz, la clase vista entre el usuario y el programa. Solo en esa clase vamos a utilizar el console.writeLine. ¿Listo? Acá, si por ejemplo necesito imprimir una información, yo lo mando como un string hacia afuera. ¿Hacia dónde? Pues ya verán, pero no voy a incluir aquí un console.writeLine dentro de este método, porque eso sería reducir o limitar mis clases a que se use por consola. No quiero eso, ¿listo? Entonces voy a mandar un string llamado info. Info tiene un ID, y aquí estaba explicando que para esta notación con el símbolo de pesos me permite agregar strings, y dentro de agregar texto dentro de un string, pero también agregar valores de incluso operaciones de variables. Miren que aquí yo tengo ID, y aquí me va a salir el valor del ID, título, y aquí me va a salir el valor del título. Miren que se señala ya el título, y el valor me va a señalar el valor de lo que tengo allí. Eso es todo lo que tengo en película. ¿Listo? Eso es todo. Tengo ID, título, valor, los dos constructores y imprimir película. ¿Listo? Bien, estamos viendo también además que entonces esas dos clases, tanto usuario como película, alimentan a la clase alquiler, ya que tengo la clase alquiler. ¿Listo? Bien, alquiler, vamos a dejar esto un momento a un lado, ya les explico. Teníamos que alquiler tiene un ID, que yo lo programé de tipo entero, ¿cierto? Un usuario de la clase usuario, ¿cierto? Fíjense que aquí yo no estoy diciendo que usuario es de tipo string porque quiero almacenar un nombre, no. Yo voy a almacenar en usuario un objeto de la clase usuario, ¿listo? Que ya vimos cómo se programó. Tengo un listado de películas, se llama películas, y consta de una lista de objetos de la clase película. Entonces, un objeto de la clase película se va a juntar con otro, y van a representar las películas alquiladas en el pedido. ¿Listo? Eso es lo que hace lista películas. Vamos a ver ahorita cómo lo utilizamos. El estado, ¿cierto? 1 de apertura, 2 de evolución, ¿vale? Eso es el estado del alquiler. Una observación, que es un string, y el valor total, que es de tipo double, donde almacenamos el total del costo de todas las películas, ¿vale? Yo no sé si ustedes han utilizado alguna vez, no sé si saben que existe algo que se llama documentación, ¿vale? Por ejemplo, cuando uno escriba un método, ¿cierto? O cuando uno escriba una clase, uno puede hacer comentarios, pero no solamente son comentarios, sino documentación que va a salir en el menú. En los menús, no sé si se han dado cuenta, cuando uno va, por ejemplo, a utilizar la clase, un ejemplo, console.writeLine, ¿cierto? Y aquí pues nos sale información. Miren que este es el menú IntelliSense, nos arroja valores, digamos, información acerca de la clase, una clase que nosotros no programamos. Si nosotros quisiéramos que salga información de la clase que estamos programando,
nosotros tenemos que hacer una documentación de la clase. Esa información es la que yo programé acá. Perdón, estamos en alquiler. ¿Listo? ¿Cómo se logra eso? Pues ponemos 3 barritas, enter, y ahí me sale como una etiqueta de tipo HTML. Dentro de esas etiquetas summary yo pongo los comentarios. ¿Listo? Los comentarios que yo quiero que salgan cuando voy a utilizar la clase, por ejemplo, el constructor de alquiler, ¿sí? Entonces digo, el alquiler tiene 2 posibles estados, una apertura, 2 devolución, por defecto se establece 1 en el constructor. Y además de eso, me permite también comentar o documentar el, digamos, el atributo, ¿cierto? Que está recibiendo. Usuario, ¿qué es usuario? Aquí yo pongo, usuario es objeto usuario quien realiza el alquiler, ¿listo? Va entre 2 etiquetas, esos son detallitos nada más. Más adelante, poco a poco, se van aprendiendo esas cosas. ¿Listo? Tengo un constructor en la clase alquiler que recibe a un usuario, un objeto de la clase usuario. Fíjense que las clases las marca como con un verdecito especial. Esa clase usuario, ese objeto usuario es el que va a hacer el alquiler. ¿Listo? Y como todo constructor, inicializa los atributos de esa clase. Por ejemplo, ¿qué atributos tengo? Un ID, un usuario, películas, estado, observación y un total, ¿cierto? Esos atributos son los que voy a inicializar acá. Películas, por ejemplo, es una lista de películas y eso hay que inicializarlo como igual new lista películas. Es decir, las listas tienen también su constructor, solo que como ya vienen programadas en C#, yo no tengo que encargarme de programar ese constructor, pero sí lo tengo que llamar. ¿Listo? Películas es igual a new película, ¿sí? Ahí está inicializada. ID es igual a consecutivo. Bueno, ¿qué es ese consecutivo? Consecutivo es un objeto privado estático. Esos son conceptos de programación orientada a objeto. Cuando yo quiero que un elemento de una clase, en este caso alquiler, se mantenga independiente a los objetos, yo lo declaro de tipo estático. En este caso, consecutivo, ¿cierto? Va a ser un número 100, por ejemplo, yo le puse 100, que se va a ir incrementando de uno en uno a medida que yo cree objetos de tipo alquiler. Por ejemplo, cuando yo cree el primer alquiler se le va a asignar el valor, el consecutivo de 100, ¿ok? Es como acuérdense que alquiler es como la factura, ¿cierto? La factura tiene como un consecutivo. Entonces, ese va a ser en primera instancia 100. ¿Vale? Cuando yo creo otro objeto de tipo alquiler, este número va a cambiar a 101. Cuando yo cree otro, 102, 103, etc. Para que se comporte de esa manera, yo lo tengo que declarar de tipo static. ¿Ve? Ese número se lo voy a pasar al ID, que ya no es static. ¿Listo? Entonces, es una forma para ir llevando el control de los números de los consecutivos que se van generando a medida que yo voy creando alquiler. Quien esté interesado en saber más de los atributos static, les recomiendo que consulten YouTube, por ejemplo, static, listo, para entender más exactamente cómo se hace eso. Bien, pero entonces static, el consecutivo estático le va a pasar el valor al ID de mi alquiler, ¿ok? De mi facturita, 100, 101, 102, y a medida que voy creando, pues le va pasando esos números. Bien, digo consecutivo más porque ese número, cada vez que se haga un alquiler, ese número consecutivo, el estático, tiene que ir aumentando. Entonces el primer alquiler va a tener como un consecutivo 101, el segundo 102, 103, etc. Así. Bien, eso es lo que hace estas dos líneas. Vale. Usuario me va a decir que el usuario de mi clase, ¿cierto? De mi objeto alquiler va a ser el mismo que le pasaron por parámetro. Bien, estado va a ser igual a 1. Acuérdense que 1 quiere decir en apertura. Cuando yo cree un alquiler por primera vez, ese alquiler va a estar en apertura, ¿cierto? Es como digamos que es como un despacho. ¿Listo? Cuando ya se devuelva, va a pasar a 2. ¿Ok? Total 0, porque no se ha definido ninguna película ni nada. Bueno,
Ese es el primer constructor. Bueno, es el único, de hecho, que tengo yo aquí en esta clase. Constructor. ¿Vale? Luego viene agregar película. Agregar película lo que va a recibir es una película, un objeto de tipo película. ¿Sí? Estos métodos casi siempre necesitan un parámetro. Un parámetro quiere decir como a mí me gusta explicar esto de métodos. Tengo como una analogía con las máquinas de exprimir jugos, por ejemplo. Tenemos una máquina de exprimir jugo. Si le pasamos naranjas, él me va a exprimir un jugo de naranja. Si le pasamos frambuesas, él me va a exprimir un jugo de frambuesas, etc. Cuando yo le paso, digamos, toda máquina necesita entonces de exprimir jugo, necesita algo, una fruta, para poder hacer su operación. Sin esa fruta, pues no va a poder hacer su operación. Esas frutas que nosotros le pasamos a esa máquina son los parámetros. Es decir, esta máquina llamada addPelícula, que va a agregar una película, no puede hacer su operación, que es agregar una película, pues si no le pasamos una película, ¿cierto? Si no le decimos qué película es. Entonces, esta película que le pasamos por aquí es la que este método o máquina va a agregar. ¿Y dónde la va a agregar? En películas. ¿Qué es películas? Mi atributo donde yo colecciono las películas del alquiler, que pueden ser una o varias, recuerden. ¿Listo? Entonces, addPelículas no es más que esto. Add es una operación que ya viene con las listas, ¿cierto? Con las listas. Recuerden que películas es una lista de películas. Add es un método que viene, que agrega al listado películas el objeto que yo le pase por acá, que se llama P. ¿Listo? Eso es lo que tiene addPelículas. Bien, aquí estamos dando varios temas porque este ejercicio implica, digamos, conceptos un poquito ya avanzaditos en programación orientada a objetos, pero no teman, aquí vamos explicándolo poco a poco y quien quiera ampliar, pues me puede escribir al interno o puede consultarlo por internet, hay de todo. Ok. Set estado. Bueno, set estado es ese método. Acuérdense que yo decía que set es como establecer, el que establece el estado. Entonces va a recibir, esta máquina necesita un estado que es un entero, 1 o 2, ¿cierto? Y va a establecer ese estado digamos en la clase. ¿Listo? Entonces primero yo evalúo, como ese estado no puede ser diferente ni a 1 ni a 2, tiene que ser 1 o 2, ¿cierto? Yo evalúo eso aquí primero. Si el estado que me pasaron, que se llama ahí, es menor que 1, ¿cierto? O, aquí me equivoqué, no es i mayor que 2, porque no puede ser menor y mayor al mismo tiempo. O mayor que 2, si es menor que 1 o mayor que 2 es porque está fuera del rango, no es un valor adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Disculpe, sí. ahí porque colocó un entero, ¿Por qué definí estado como un entero? Eso es la pregunta. ¿Por qué definir un estado como un entero? ¿Sí? Sí, básicamente yo digo que sí. Sí, digamos que estado lo represento como un entero porque definí que mi clase alquiler solo puede tener dos estados, o en despacho, ¿cierto? O en apertura, una de esas dos, digamos, tiene el mismo nombre, es lo mismo, apertura o despacho, o en devolución. Son dos estados nada más, ¿listo? Y esos dos estados yo los puedo representar por números para que sea más preciso, porque un string, por ejemplo, yo por qué no definí esto como string, pues un string son dos palabras, ¿no? En entrega, por ejemplo, ese en puede ser mayúscula, puede ser minúscula, puede que no haya un espacio, ¿cierto? Hay que escribirlo de manera muy precisa un string para que sea ese string que sea adjudicado como estado. Los números son mucho más sencillos, 1 o 2, 1 representa tal cosa, 2 representa tal cosa, ¿sí? Un string puede ser como que se me vaya una letra de más, una letra minúscula, otra mayúscula, y no va a ser igual, necesita como más validaciones. Mientras que el estado, si es numérico, pues simplemente vamos a validar que sea o 1 o 2.
para que sea verdadero. Listo, ¿ok? O sea, eso lo entiendo, pero lo que me refería es que si Sí. puede uno colocarse como booleano para de pronto evitar el Sí, puede ser, claro. ¿Por qué puede ser booleano? Pues porque representa dos estados, ¿cierto? Uno en apertura y otro en devolución, ¿cierto? Lo que puedo pensar yo allí, y es la limitación del booleano en este caso, es que puede haber un tercer estado que no me he imaginado en el momento, quizás, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada digamos, de alquiler de películas, pero yo puedo imaginar que puede haber un tercer estado, como un pendiente, o como, no sé, como algo así, ¿sí? Como un pendiente de entregar, o, digamos, puede haber una situación que implique que ya los estados no sean 2, sino que sean 3 o 4, entonces ya ahí booleano se queda corto. ¿Listo? Entonces, digamos, amparándome en esa posibilidad y dándole la, digamos, la oportunidad de que estado pueda ser más de 2 estados, pues yo lo declaro como tipo entero. ¿Listo? Simplemente para eso. Perfecto. Entonces, ahora, bien, el estado que me pasen puede ser adecuado o puede no ser adecuado. Aquí lo estoy evaluando. Tiene que ser, para que sea adecuado, tiene que estar entre 1 y 2. Tiene que ser 1 o 2. Si es menor que 1 o es mayor que 2, es porque no es ni 1 ni 2. Entonces, yo adjudico a este método el false. Este método, miren que aquí estoy poniendo bool, que me retorna un valor booleano, ¿cierto? Este método me retorna un falso si el estado que me pasaron no es adecuado. Entonces, setEstado tiene dos, digamos, operaciones. Uno, establecer el estado, pero también mandarme una señal hacia afuera. Cuando me manda una señal de falso es porque el estado no era válido. Y cuando me manda un estado de true es porque se estableció el estado completamente normal. Era válido y se estableció. Estado es igual a i, el estado que me mandaron. El estado de esta clase, de este alquiler, es 1 o 2, dependiendo del que me hayan mandado, pero fue válido. Entonces yo retorno true, ¿vale? Bien, eso es lo que hace setEstado. Esa es la razón de ser de setEstado. Bien, setObservación. A ver, aquí están los comentarios. Se establece la observación en cada caso que sea necesario. Observación, el parámetro observación realizada al alquiler. La observación realizada al alquiler. Eso es lo que quiere decir observación. Este método, si se han dado cuenta, yo no estoy utilizando ninguna de estas clases del console write line. ¿Ok? Eso es, para mí es una práctica importante, adecuada para los programas. No voy a llenar de console write line mis clases porque las estoy limitando a eso, a que trabajen con la consola. Y más adelante, por ejemplo, este programa va a trabajar de pronto por protocolo HTTP. Y entonces, como trabaja por consola, aquí todo lo programa por consola, entonces tengo que volver a programar todo. ¿Ok? O va a trabajar por una aplicación de escritorio, ¿cierto? Por Windows Force o WPF. Entonces tengo que volver a programar todo porque es que yo lo programé todo para que trabajara por consola. ¿Ok? Yo lo que estoy haciendo al no llamar a la consola en ninguna de mis clases es que mis clases sean versátiles. Puedan trabajar con cualquier entorno que se les llame. Entonces un día puedo declarar que la interfaz sea la consola, otro día, 2 años después, no, ya me aburrí de la consola, ahora quiero que mi sistema funcione por Windows Forms. Entonces, estas clases yo no las voy a tocar para nada, ya están programadas, ¿cierto? La funcionalidad, la lógica va a ser la misma, va a ser todo lo mismo. Lo único que tengo que modificar es una clase que se llame interfaz o el entorno gráfico, nada más, pero las clases las dejo igual, ¿ok? Eso se llama patrón de diseño y es también un tema más allá de programación orientada a objeto, pero que yo considero que debe, digamos, charlarse mientras se aprende programación orientada a objeto, porque es una buena práctica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este método setEstado mandaba hacia afuera una señal, false true, ¿cierto? Esa señal afuera va a ser interpretada. Aquí yo no estoy diciendo console write line, el estado que digitó es inadecuado, no es válido, no.
así se programaba antes, ya pues de la manera adecuada se programa así de esta otra. Ok, listo. Set observación entonces recibe por parámetro una observación que es un string, no lo pide acá como por ejemplo console writeLine digite una observación, ¿sí? Observe algo, ¿sí? No voy a llamar a consola aquí, ¿ok? Pensando en que mi software va a tener más adelante modificación y va a ser más escalable de esa manera. Entonces vamos a recibir el string, desde afuera lo van a pasar, ¿listo? Y vamos a establecer esa observación. This observación quiere decir la observación de esta clase, que es la que nombramos acá arriba como un parámetro, ¿listo? Como un atributo. Bien, eso es observación. Establece como observación un string que me pasa. Después viene alquiler, imprimir alquiler. Imprimir alquiler me va a imprimir, ojo, aquí es súper interesante porque estamos diciendo, bueno, pero ¿y si no vamos a imprimir en consola? ¿Cómo vamos a imprimir? ¿Cierto? Es un reto saber cómo vamos a imprimir. O sea, ¿qué es lo que vamos a imprimir si no podemos imprimirlo en una consola? Si no lo podemos imprimir en una ventana, ¿sí? Es decir, imprimir alquiler va a funcionar para imprimir en cualquier parte donde lo llame, ¿ok? Para eso yo voy a decir que va a devolver un string, ¿ok? Acuérdense que imprimir alquiler es como imprimir los datos, es como imprimir la factura, ¿sí? En una factura se va a imprimir el ID del alquiler, los datos del usuario, las películas alquiladas, luego se va a imprimir el total y si hay una observación, se imprime una observación, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Para guardarlo todo en un solo string, en que en un solo string me guarde toda esta información, porque antes cuando programamos console writeLine, entonces decíamos console writeLine ID de alquiler es tal, console writeLine datos del usuario es tal, console writeLine películas alquiladas tal, ¿cierto? Pero ahora no, ahora voy a imprimirlo todo en un solo string. ¿Cómo hago eso? Ok, hay una clase en C# que se llama String Builder. Ok, String Builder, como su nombre lo dice, es un constructor de string, ¿sí? ¿Cierto? Y vamos a ver cómo opera este String Builder. String Builder, yo lo declaro, llamo a la clase, le pongo un nombre a ese String Builder y le llamo New String Builder. Llamo al constructor de esa clase y ya tengo el objeto instanciado. Punto. ¿Ok? Entonces ese String Builder funciona más o menos como algo así. Como que yo tengo un string, hola, ¿cierto? Eso es un string. Ok, un string, hola. Perfecto. Y luego yo llamo, yo tengo otro string, ¿cómo estás? ¿Cierto? Entonces yo a través del String Builder yo voy a unir estos dos para que se junten en una sola frase como hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Es decir, antes tenía dos strings y a través de un String Builder yo lo junto y voy construyendo uno solo, ¿cierto? Si después a mí me interesa juntar este otro, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Cierto? Tengo tres strings, pero yo quiero juntarlos. Entonces yo puedo juntarlo de tal manera que se ponga así, ¿dónde has estado? ¿Vale? Y eso es como básicamente es la idea de un String Builder, va juntando y a través de varios strings yo construyo uno solo, ¿vale? Construyo un solo string. Ahora, ¿qué tal que yo quisiera juntar todo este string? Vamos a ampliarlo un poco más. Todo este string como una conversación, es decir, toda la conversación como un string. Entonces yo lo que tengo que hacer es imprimir un salto de línea y, por ejemplo, decir que al principio teníamos este elemento y acá yo, muy bien y tú, ¿cierto? Imprimo otro salto de línea, otro elemento de estos, qué bien, por ejemplo, ¿listo? Y todo eso lo voy armando en un solo string, mira, en un solo entrecomillado, ¿listo? Todo eso lo hace la clase String Builder. Quizás no lo hayan escuchado, pero es súper interesante, ¿vale? Entonces, en un solo string, así como yo armé una conversación aquí que pareciera de varios strings, ¿cierto? Yo armé un solo string, así voy a utilizar el String Builder que tengo yo acá, ¿vale?
Entonces el objetivo de ese Stream Builder es armar ese Stream Builder. Entonces pongo appendLine, es un objeto, es un método de Stream Builder. SB es el objeto Stream Builder, sb.appendLine, y pongo id de alquiler. Ojo con esta anotación, ¿cierto? La del símbolo de peso, que me permite armar un string con un valor, ¿cierto? Y aquí va a salir el id. ¿Listo? Aquí armé la primera línea, es como si fuera este hola, la primera línea de ese Stream Builder, ¿vale? Y acá voy a juntándole más. appendLine quiere decir que va a juntar, pero va a juntar con un salto de línea, es decir, hola, aquí, ¿cómo estás? ¿Sí? Si yo quisiera que saliera así, yo utilizo appendLine hola. El siguiente que yo le pase va a estar en la siguiente línea, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, datos del usuario, esta línea va a aparecer abajo, pero ojo que todos esos están en el mismo string. ¿Ok? Entonces, appendLine usuario imprimir. Miren a quién llamé aquí, el método imprimir de la clase usuario. Acuérdense, bueno, voy a señalar este método aquí, ¿cierto? Y le voy a dar F12 si yo quiero recordar qué es lo que me dice este método. ¿Ok? F12, y me lleva a que al info, al string que yo mandé para afuera, que manda el id y el nombre, ¿vale? Entonces, de esa manera yo estoy armando, digamos, ese string. Entonces aquí voy a recibir esa información del usuario, luego pongo aquí películas alquiladas y digo for each película p in películas. Eso es un for each. Quien quiera saber más de for each, pues lo puede hacer, también es un tema interesante. Cuando yo quiero imprimir una lista, acuérdense que película es una lista de películas, ¿cierto? Hay una sintaxis. Yo voy a utilizar for each película p in películas. Entonces yo llamo aquí el Stream Builder y digo sb, que es el nombre del Stream Builder, appendLine p.imprimir película, y estoy llamando aquí al método imprimir películas de las películas, de la clase películas. ¿Listo? Entonces aquí me va a aparecer, por ejemplo, eso hace que aquí, después del id, ¿cierto?, del usuario, que también me aparece aquí, me va a aparecer impresión una película. Por ejemplo, id de la película, siento cualquiera, nombre, matrix, valor, me va a aparecer así, valor 25. ¿Ok? Y acá me va a aparecer otra película, si hay varias, ¿cierto? Si hay varias, perdón. Y así se van juntando, mira los valores del Stream Builder, pero todo dentro de un solo string, respetando los saltos de línea y todo eso. Y ahí se va armando, por ejemplo, total, el total que haya dado la cantidad de eso. Y ahí se va armando un string que me contiene toda la información que necesito imprimir. Ese string es el que voy a devolver acá. ¿Listo? Pero entonces acá viene calcular total, que es el total, la observación, le mando la observación, o sea que al final va a tener como una observación, ¿cierto? Y si hay una observación se imprime allí. ¿Listo? Y de esa manera, en un solo string armo todo lo que necesito imprimir, ¿vale? Stream Builder no es un string. Stream Builder ayuda a juntar strings. Si yo quiero retornarlo como un string, entonces tengo que decirle a ese objeto Stream Builder que lo pasa a string, punto to string, y eso es lo que devuelvo aquí, y eso es imprimir alquiler. ¿Listo? Calcular total, como se pueden imaginar, entonces es calcular total es calcular el total de lo que cuesta el alquiler, ¿sí? El billete de el alquiler, el total de todo esto, ¿ok? El valor total. Entonces pongo, ¿cómo calculamos el total? Pues primero tengo que mirar, la primera película vale 25, la segunda vale 15, la tercera vale 20, ¿cierto? Tengo que sumar el valor de cada película que esté en el listado de mi alquiler, ¿cierto? Sumar todos esos valores. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Para cada película, en las películas, en la colección películas, el total va a ser igual al valor. Vas a incrementar valor. Más igual quiere decir que primero vale 25,
¿cierto? Después viene la otra película que vale 15, entonces se suma 25 más 15. Después viene la tercera película, entonces lo que había dado antes, que era 40, le suma ahora 20, ¿cierto? En la misma variable total. Y ahí va sumándose. Eso es lo que quiere decir esta instrucción, ¿vale? Más igual, valor total, P valor, quiere decir que se va sumando, se van acumulando los valores, ¿listo? Las cantidades, 25 más 30, ¿listo? Y ese es el total, y eso es lo que vamos a retornar aquí. Double, aquí lo que viene después de public es lo que se devuelve, ¿listo? Entonces lo que vamos a devolver es este double, el total. Y eso es lo que hace calcular total. Y eso es todo lo que tenemos en la clase alquiler, ¿listo? Y ahora vamos para la clase tienda. La clase tienda, recuerden, teníamos que es donde tenemos todos los servicios que hemos hecho, todos los alquileres. Hemos tenido todas las películas que tenemos en disposición, por decirlo así, este es el stand donde están todas las películas, ¿cierto? Y esta es listado de todos los usuarios registrados en la tienda, ¿ok? Entonces, tienda va a tener 3 atributos, los 3 son listas: servicios, películas y usuarios. Y se entiende por eso, por tienda, entonces, la colección de toda la información, de todos los servicios, de todas las películas, de todos los usuarios. Fíjense que eso no lo dice el ejercicio, pero es mi forma de extraerlo, ¿vale? Para que este sea un ejercicio completo. Es hecho a la medida de una buena teoría de programación orientada a objetos. Vale, entonces tengo un constructor public tienda. Esta tienda, esta clase tienda es la que más tiene, ¿sí? Tiene todos estos métodos, entonces hay que explicarlos, ¿vale? Un poco más. Estos son todos estos. Vamos a irlos viendo uno por uno. Se entiende que tiene tantos porque necesitamos agregar servicios, consultar servicios, ¿cierto? Necesitamos, por ejemplo, agregar películas, imprimir películas, todas las películas que tengo, ¿cierto? Verificar si existe una película, porque si se ingresa una película que no existe, pues no la podemos alquilar, ¿cierto? Entonces hay varios métodos que verifican esas cosas. Son métodos que operan sobre las colecciones que tenemos aquí, sobre las colecciones, servicios, películas y usuarios. Hay que mirar si un usuario está agregado, si no está agregado se tiene que agregar, si existe, si no existe. Todos esos métodos van sumándose a esta colección y por lo tanto pues todas esas 3 colecciones juntas hacen que la clase tienda pues tenga bastantes métodos, pero todos necesarios. Aquí, por ejemplo, vemos add alquiler. Recibimos un alquiler y lo agregamos a alquiler, ¿cierto? Donde están guardados los alquileres, vamos a cambiarle el nombre a esto. Vamos a ver, cambiar nombre. A ver si me deja. Alquiler. Ok, alquiler no, alquileres. Cambiar nombre por alquileres. Suena raro, pero bueno, es fácil de entender. Alquileres, ¿listo? Ahí es donde se guardan todos los alquileres. Las películas se guardan aquí, los usuarios acá. Bueno, listo. Add alquiler recibe un alquiler, un objeto de tipo alquiler de la clase alquiler y lo va a añadir a alquileres, a la lista de alquileres. Así mismo, add película, add usuario, ¿cierto? Se encargan de agregar objetos a esas listas, ¿ok? Bien, viene un método que se llame total devengado. Esto lo podemos explicar después, pero eso es básicamente esto. Digamos, tengo un listado de alquileres. El alquiler 1, ¿cierto? Me generó una ganancia de 25. El alquiler 2 me generó una ganancia de 50.000, ¿cierto? El alquiler 3, etcétera. Alquiler 3 me generó una ganancia de 15.000, ¿cierto? Esos son alquileres, ¿cierto? Alquileres, no valores de películas, alquileres. Un usuario vino, alquiló 2 películas y le costó 25. Otro alquiló 3 y les costó 50, ¿listo? Este calcular total alquileres suma todo lo que haya arrendado, lo que se haya alquilado, ¿cierto? En este caso daría, ¿qué? 80, algo así. No, 90, ¿cierto? Entonces, el total
de todos los alquileres me ha dado 90. Es decir, este método me va a permitir calcular el valor de todo lo que he alquilado. ¿Listo? Es total de vengado. Listo. Aquí tiene 0 referencias. No lo utilicé, pero ahí está. Ahí está usado, programado. Imprimir usuarios tampoco lo agregué, lo usé porque tiene 0 referencias, pues, pero como yo entiendo que mi clase tienda es necesario que tenga todos esos métodos, ¿vale? Para que esté completa. ¿Listo? Bien, imprimir usuarios, como se dan cuenta aquí, utilizo un Stream Builder. Lo que va a hacer es imprimir todos los usuarios que están registrados en mi tienda. ¿Listo? Voy a utilizar un Stream Builder para que lo imprima para que me devuelva un string. Ya saben cómo funciona esto. Y digamos, de esa manera pues yo voy a imprimir todos los usuarios. Y esta es la firma, el cuerpo del método. ¿Listo? Más o menos ese for each. Vamos agregando appendline y vamos agregando los usuarios. ¿Listo? Bien. Básicamente es eso. Vamos a ir un poco más hacia acá abajo para los que sí utilizamos. Imprimir películas. Bueno, imprimir películas igual, o sea, utilizo un Stream Builder, me va a devolver un string complejo, completado, armado, en el que cada película va a imprimirse, ¿cierto? Y este append es que me agrega 9 veces digamos, carácter. Es como esto, ¿sí? Imprime una película, los datos de una película, y luego esto. Imprime la otra película con sus datos y luego esto. ¿Listo? Como un separador, más o menos. ¿Listo? Es esto. Este appendline es esto. Ese es ese string que me permite como dividir esto. Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Luego armo el string y lo devuelvo. ¿Vale? Básicamente es esto. Existe película. Verifica si el ID. Acuérdense que todas las películas tienen un ID, ¿cierto? Un ID es la que las identifica. Entonces, este método recibe un ID de película y va a verificar si esa película existe o no en películas, ¿vale? Y me va a retornar true o false dependiendo si existe o no existe. Aquí utilicé esta expresión. No quiero ahondar más de esto porque, bueno, es un poquito avanzado, pero básicamente es una expresión que me permite evaluar a través de este método exist si la película existe o no en el listado de películas. Básicamente comparamos cada uno de los ID de todas las películas que hay con el ID que me pasaron aquí, y si existe una coincidencia pues retorna un true. Si no existe coincidencia me dice no, falso, no existe esa película. Existe película es un método necesario porque yo no puedo alquilar una película que no existe, ¿ok? Pues necesito saber si existe. Existe usuario, entonces básicamente hace lo mismo pero con un usuario. Recibe un ID de el usuario y me retorna true o false si existe o no existe en la lista usuarios. Y lo mismo para existe alquiler, ¿vale? Existe alquiler está así de esta manera. Ahí termina, ¿vale? Entonces, dame alquiler. Bueno, al darme alquiler recibe por parámetro un ID de un alquiler. Acuérdense que los alquileres también tienen su ID, ¿cierto? Que es como el consecutivo de esa factura. ¿Listo? Tú le pasas por parámetro un entero que es el ID del alquiler y él te devuelve, este método te devuelve el alquiler correspondiente a ese alquiler, a ese ID. ¿Listo? Lo saca de aquí, de la lista de alquileres, ¿vale? Con este método. Eso es lo que hace. Bien, observar alquiler también. Observar alquiler es como establecer una observación para un alquiler, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este método? Bueno, recibe un ID de alquiler y dice, en ese ID que yo te pase, vas a hacer esta observación que yo te pase acá, como un string. ¿Listo? Entonces recibe esa observación como un string y establece ese valor en ese alquiler al que corresponde ese ID. ¿Listo? No verifica existencia, es decir, no verifica si existe o no este alquiler que le pasan por acá. Esto lo hace otro método, el que está más allá arriba, pero este no. Este establece en ese alquiler
la observación, ¿vale? Eso es lo que hacen estas tres lineecitas. Esos son métodos de listas. Dame alquiler index of, ¿cierto? Te devuelve el índice del alquiler que digamos que le pasemos el ID. Aquí le pasamos un ID, ¿cierto? Estamos llamando al mismo método de arriba, dame alquiler, ¿cierto? Lo guardamos en este método, en este objeto de tipo alquiler, y luego llamamos a index of, que le pasamos ese objeto alquiler y me va a devolver el índice, es decir, la posición donde está entre todos los alquileres, la posición de ese. ¿Listo? Entonces ya vamos a alquileres en esa posición y establecemos la observación. Básicamente es eso, a grosso modo, ¿listo? Pero quien quiera aficionarse un poco más a esto lo pueden analizar un poco más. Estas son operaciones de listas. Perfecto. Entonces decimos después, dame usuario, ¿vale? Dame usuario es otro método, ¿listo? Que te devuelve un usuario. Ojo, te lo devuelve todo el objeto, ¿vale? Y lo único que recibe o que necesita para darte usuario es que tú le pases el ID de ese usuario. ¿Listo? Y él te va a devolver hacia afuera ese usuario, el que coincida con el ID que tú le pasaste. ¿Listo? ¿De dónde lo va a sacar? Pues de la clase o de la lista usuarios. ¿Listo? Retorna ese usuario. Dame película funciona de la misma manera. Recibe un ID de película y te va a devolver esa película. Vamos a ver que sí va a ser necesario eso para que esto funcione. ¿Listo? Entonces, luego de esto ya tenemos nuestras 4 clases que vimos en el diagrama de clases armado. Ese es el motor de nuestro programa. ¿Listo? Ese motor es el que va a llamar una interfaz. Esa interfaz es la que se va a encargar de los mensajes por consola en este caso, pero si yo quiero utilizar, como decía antes, este programa, este motor lógico dentro de otro protocolo o digamos dentro de otra interfaz que no sea consola, pues no tengo que modificar nada porque el motor está perfecto, es versátil, funciona para todo lo que lo llame. ¿Listo? Entonces yo programo, para comunicarme con el usuario, yo programo una clase que he llamado interfaz usuario. Aquí es donde vamos a mandar todos los mensajes hacia afuera, el console write line, escríbame qué película, etcétera. ¿Listo? Y vamos a tener, por supuesto, un objeto de tipo tienda aquí en la interfaz, ¿cierto? Acuérdense que tienda es la que hace todas las operaciones, ¿cierto? Donde están toda la información, ¿ok? Vamos a tener, estos son dos variables que voy a necesitar para leer opciones, y esta es una variable tienda abierta que me va a indicar si la tienda ya está inaugurada o está cerrada. ¿Cuándo una tienda está abierta? Una tienda está abierta cuando cuando ya tiene películas disponibles. Imagínense que yo voy a presionar una opción en este menú, alquilar película, pero ni siquiera le he ingresado una película para que alquile, o sea, no están los estantes vacíos, ¿cierto? Entonces la tienda está cerrada, ¿ok? Eso es lo que me indica esto. Si la tienda está abierta es porque ya hay películas disponibles. Si está cerrada es porque no hay películas en los stands. ¿Listo? Entonces tengo que ingresar películas para poder ofrecer el servicio. Todo ese orden es lo que implica este ejercicio, ¿no? Bien hecho. Se puede hacer de menor categoría, se puede hacer como una cosita así que como que simule, ¿cierto? Pero si queremos acercarnos a un sistema, y estamos estudiando ingeniería de sistemas, chicos, si queremos acercarnos a un sistema tenemos que entenderlo de forma un poquito más complejo, tal cual como lo estamos planteando en esta circunstancia, ¿vale? Por eso no quería programarlo así en el mismo momento en que se lo explicaba, porque iba a hacerse muy largo. Entonces, aquí ya teniéndolo programado me permite tener más tiempo, pero para explicárselos a ustedes. Ok. Listo, entonces tenemos un primer constructor de esta clase. Interfaz usuario tiene un constructor sin parámetros. ¿Listo? Que me dice que tienda es igual a new tienda. Aquí no es necesario, en C# 6 no es necesario poner new tienda. ¿Ok? Lo puedo poner, puedo que no lo tenga, pero si no lo pongo, da lo mismo. ¿Ok? C# 6 entiende que estamos llamando al constructor de la clase tienda. Entonces ya inauguramos
una tienda ahí, ¿listo? Tenemos una tienda abierta es igual a false. Opciones, vamos a inaugurar las opciones. Opciones es como las opciones que yo le voy a mostrar al usuario: abrir tienda, agregar película, alquilar película, devolver película, salir, ¿listo? Y me va a poner una opción aquí, ¿vale? Aquí estoy usando, fíjense que yo estoy como utilizando nuevamente varios strings al mismo tiempo, pero en un solo string. Mira que está en una sola variable opciones, que es del tipo string. Para eso yo tengo un video por allí que dejé en el grupo, ¿cierto? Donde enseño cómo utilizar estas dos marcas, ¿listo? Para poder armar esto de una vez. Quien le interese pues puede ver ese video, ¿vale? Pero aquí estoy armando en un solo string todo un menú, en uno solo, sin evitándome ese console line, ¿sí? En uno solo. Eso es lo que hace el constructor, ¿listo? Y luego tenemos un menú principal. Menú principal, digamos, bueno, todos esos métodos, salvo digamos el constructor, que tiene que ser público, todos los demás van a ser privado, a excepción de otro que está por acá abajo. Ya lo vamos a ver. Empezar, por ahí se llama. ¿Listo? Entonces, este otro método que se llama menú principal va a devolver un string, y lo único que va a hacer es imprimir. Aquí sí ya estoy llamando a la consola, porque es la forma, es lo que se encarga de interfaz usuario, ¿sí? Comunicarse con consola. Entonces vamos a llamar a consola ahora sí, y vamos a decir menú principal, y vamos a imprimir las opciones que tengo acá en esta línea. Se va a imprimir esas opciones, y luego vamos a leer la opción que elija el usuario, ¿cierto? Vamos a leer esa opción y la vamos a almacenar en esa variable llamada opción. Esa variable opción es la que voy a devolver aquí. Es decir, este método va a tener como tarea específica mostrar las opciones y mandar hacia afuera la opción elegida por el usuario. Nada más, no tiene más nada, ¿okay? No tiene ninguna otra función. Entre más específicas sean las tareas de mis métodos, mejor está diseñado esto. ¿Listo? Bien. Tenemos otro que es menú elección películas. Es otro método auxiliar que lo que va a hacer es mostrarme un verbatim. Un verbatim es esto, es como esos string compuestos, ¿vale? Y esos string compuestos va a mostrarse como un menú. Elegir otra película, salir. Porque cuando esté en medio de la construcción digamos de un alquiler, cuando esté haciendo un alquiler, yo voy a tener como usuario de este programa elegir otra película, o simplemente ya salir y no alquilar más película, no elegir más película. Entonces esto es lo que hace este método, ¿vale? Y bien, entonces va a imprimir eso y me va a retornar esa opción, menú elección películas. Miren que yo estoy separando todos los menús, ¿vale? Bien, ahora viene otro método que se llama agregar película, que es privado también. Lo que va a hacer es agregar una película a la tienda, pues al pedido, al pedido, a la película que, digamos, sí, al pedido que yo esté utilizando. Agregar película, ¿vale? Entonces se va a apoyar del método de arriba, va a imprimir en forma cíclica, por eso el while, ¿cierto? Va a imprimir ID, nombre, valor. Ahí está pidiendo los valores los atributos de la película, ¿vale? Va a leerlos y lo va a guardar aquí en nombre, valor, ¿cierto? Eso es para crear una película, para cuando yo voy a montar una película en el estante de mi tienda, ¿cierto? Necesito definir esos valores, el ID, el nombre y el valor. Ya van a ver en ejecución cómo funciona esto, ¿ok? Cuando ya yo tengo esos tres valores, ¿cierto? Valor, nombre e ID, entonces ya yo puedo crear una película. Acuérdense que la clase película, el constructor, para crear una clase, un objeto de clase película, me pide un ID, un nombre y un valor. Eso está aquí, ¿vale? Eso lo programamos por allá en la clase película. Entonces ese constructor es el que estoy llamando aquí, y ya yo creo una película que en este caso se llama P. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a agregar esa película a la tienda. Agregar la película a la tienda. Entonces, ¿qué hice yo aquí en estas líneas? En estas líneas que estoy señalando, creé una película y la monté en el estante de la tienda, básicamente. ¿Listo? Y después mando
el mensaje película agregada exitosamente. Esta es una clase que se encarga de mandar ahora sí directamente los mensajes a los usuarios del software. Listo. Y luego pregunta, agregar una película o salir. ¿Sí? Entonces ahí leemos la opción y continuamos o rompemos ese ciclo, ¿vale? Y eso es todo lo que hace este agregar película. Ese es un método que se comporta de esa manera. Bien, elegir película. Ya estamos terminando en esta parte de interfaz de usuario y ponemos a correr este software para ver si tanta cháchara funciona realmente. Listo. Elegir película. Elegir película se encarga de, digamos, mostrarme el listado de todas las películas. Por eso digo imprimir películas aquí. Va a imprimir todas las películas que hay en la, digamos, es como mostrarle el menú al usuario, ¿cierto? Estas son todas las películas que usted puede elegir, que puede alquilar, ¿listo? Se las muestra aquí en imprimir películas. Eso es un método de la clase tienda. Acuérdense que eso es lo que hacía el Stream Builder, ¿sí? Imprimir todas las películas. Por eso me devuelve, digamos, en un solo console write line yo puedo imprimir todas las películas. ¿Por qué? Por la magia del Stream Builder, ¿vale? Que me devuelve un solo string compuesto, ¿vale? While true. Entonces aquí en forma cíclica, ¿vale? Vamos a decir digite ID de la película, es decir, de la película que ya va a alquilar la persona, porque está eligiendo la película. Después de que muestro todas las películas disponibles con su ID, aquí se le pide que imprima, que escriba un ID. La leemos ese ID y preguntamos. Aquí utilizamos, miren, el método existe película que recibe por parámetro un ID. Si ese símbolo dice si no existe película, mandamos el mensaje. El ID digitado no coincide, intenta de nuevo. ¿Listo? ¿Cómo que no existe esa película? ¿Vale? Else, entonces, si existe realmente la película, entonces pasamos llamamos digamos al método dame película de la clase tienda y le pasamos ese ID que digitó el usuario y esa es la película, ¿vale? Esa película que eligió el usuario yo la cargo en esta variable que es de tipo película, es decir, estoy cargando toda la información de la película que el usuario eligió. Esa es la película que yo voy a retornar en este método. Entonces este método lo único que hace es pedirle al usuario que elija una película, verificar si existe o no. Si existe, si no existe, se manda un mensaje de no existencia, y si existe me devuelve la película, ¿vale? Y listo, eso es todo lo que hace este método elegir película. Empezar es el único método público de esta clase, que es la que se encarga de hacer todas las operaciones, digamos, de llamar a los otros métodos que estamos viendo acá, ¿cierto? Creo que es el último, sí, es el último, empezar, ¿vale? Es el último método. Empezar tiene estos atributos, estos variables que yo necesito para ir llenando a medida que voy haciendo las operaciones. Ya van a darse cuenta cuáles son. Bien, primero tenemos un menú, ¿cierto? Un menú por acá arriba, un menú principal, que es esto. La única opción que va a terminar el programa es la opción 5, salir, ¿vale? Entonces yo le digo acá que mientras que la opción sea diferente de 5, vuelva y repite la operación, vuelve y repita, vuelve y repita. Cuando sea 5, se acabó todo, ¿listo? Y se finaliza. Eso es lo que quiere decir este while. While diferente a 5, mientras sea diferente a 5, esto es para limpiar la consola. Decimos, opción es igual a menú principal. Aquí vamos a mostrar el menú principal y la vamos a, acuérdense que menú principal me arroja hacia afuera la elección del usuario, ¿cierto? Y esa opción la vamos a guardar aquí. Y vamos a decir, switch, opción en caso de que sea 1, esto es un switch. Quien no sepa de switch, también es un tema que puede estudiar en YouTube o me consulta por interno, siempre se puede estudiar, siempre en cualquier nivel, ¿listo? Switch, vamos a hacerle un switch a opción. ¿Qué quiere decir eso? Va a evaluar lo que vale opción. En términos generales, si el usuario escogió 1, se van a hacer estas operaciones. Si el usuario escogió 2, se van a hacer estas otras, y así sucesivamente. Si el usuario escogió 3, esta otra, etc. Vale, si el usuario escogió la opción 1,
es porque quiere hacer ¿qué? Es porque quiere abrir la tienda, ¿vale? Esas son las opciones. Entonces, vamos hasta acá y hacemos las operaciones debidas, ¿listo? Ingrese los datos de al menos una película para dar apertura a su tienda, ¿listo? Ahí sí ya estoy llamando a Console Writer. Y aquí llamo al método agregar película, que es el que vimos ahí arriba, lo llamo aquí, ¿cierto? Y digo tienda abierta igual true. Aquí ya yo sé que la tienda ya está abierta, ¿listo? Establezco la tienda como abierta. Entonces dice, la tienda de alquileres está lista para iniciar operaciones. Presiona una tecla para continuar. Bueno, pero ¿qué hizo esta opción aquí? Básicamente agregó película, ¿listo? Para abrir una tienda tengo que poner películas en los estantes, ofrecerlas. Si esas películas no existen, pues no hay posibilidad de que la tienda esté abierta. Básicamente eso es agregar películas al stand. En caso 2 es porque el usuario quiere agregar películas, ya no quiere abrir tienda, pero quiere agregar película, ¿cierto? Entonces voy a llamar al método agregar película y luego de eso presiono una tecla para continuar. Listo. Eso es todo lo que hace la opción 3, ¿vale? Ahora, la opción 2. La opción 3, permítanme, la opción 3 es alquilar película. Esta es, digamos, el carambombo aquí de este método, el 3, case 3. A ver, aquí, ¿vale? Listo. Tenemos esto en el case 3. Mira, todo esto. A ver, vamos a recogerlo aquí. Dice, más o menos algo así. Bien, si ID es, y alquilar, bueno, necesitamos alquilar, vamos a alquilar, esta es la razón de ser de este, sí, alquilar, vender, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir el ID del usuario que va a arrendar la película, ¿cierto? Es como cuando uno llega al almacén y dice, bueno, véndame esto, entonces te piden identificación, ¿sí? Para llenar los datos, ¿listo? Aquí ocurre algo chévere porque, digamos, aquí se pide el ID del usuario, se guarda en esta variable ID, entonces dice, si no existe el usuario con ese ID en la tienda, entonces se va a pedir los otros datos, solo si no existe, ¿vale? Y se crea el usuario y además de eso se agrega el usuario a la tienda, en la información de la tienda, ¿cierto? Donde tiene la tienda los usuarios almacenados. Si no existe, pero si existe, se vuela todo esto y simplemente dice usuario igual a tienda dame usuario. Ok, pedimos el usuario, listo, perfecto. Entonces decimos, ¿por qué? Porque es que para un alquiler, o sea, hay que centrarse en esto. Para un alquiler, cuando yo voy a hacer un alquiler, ¿qué es lo que necesita un alquiler? Un alquiler necesita un usuario, películas, ¿cierto? Y si es del caso, una observación. Pero entonces aquí yo voy a centrarme en pedir los datos del usuario y los datos de las películas. Eso es básicamente lo que se hace en un alquiler. ¿Listo? Entonces pedí ya los dos usuarios, ya tengo el usuario almacenado aquí en usuario, ¿listo? Y ahora vamos a crear un objeto de la clase alquiler. Alquiler igual a new alquiler. Pero ¿qué necesita un alquiler para que exista? Necesita un usuario, eso lo creamos así en el constructor de la clase alquiler, ¿cierto? Si nos vamos a alquiler, aquí está aquí, public alquiler, usuario, habíamos dicho que ese usuario es el que permite, ese usuario es el que va a hacer el alquiler, ¿listo? Entonces ese es el que le estamos pasando, como ya tengo un usuario, se lo paso aquí al constructor. Se limpia la consola y luego en un while, que vamos a extender acá, decimos películas disponibles, ¿cierto? Entonces aquí llamamos al método de elegir película que estaba ahí arriba, que es el que muestra el listado de las películas, ¿cierto? El usuario elige una película, la capturamos aquí en esta variable y decimos alquiler.add película, ¿listo? A través de la clase alquiler estamos agregando esa película a las películas que está alquilando el usuario. Eso lo programamos y lo comentamos, ¿listo? Alquiler permite eso, agregar una película. Película agregada exitosamente, ¿listo? Bien, aquí yo he llamado una variable string opción submenú películas, ¿listo? Para digamos, a ver, este menú
elección películas, ¿cierto? Es este que vemos acá. Elegir otra película, salir. ¿Por qué? Porque es que definitivamente, pues cuando alquilamos una película, pues tenemos que preguntar si quiere el usuario alquilar otra película. ¿Listo? Entonces, preguntamos eso, ¿no? A ver si elige otra película. Si no, pues digamos simplemente, si el usuario escogió la opción 2, entonces simplemente rompemos ese ciclo while, no pedimos más películas. ¿Listo? Si eligió la opción 1, entonces se va a repetir, porque todo esto está en un ciclo while, se va a repetir elegir película, y entonces le va a permitir al usuario elegir otra película. Solo se va a romper si el usuario escoge la opción 2, que ya es salir. ¿Listo? Eso es lo que dice aquí. Si la opción elegida es 2, rompa que el while. Bien, se limpia la consola y imprimimos el recibo del alquiler. ¿Listo? Recibo de alquileres. ¿Listo? Entonces venimos y imprimimos el alquiler. Acuérdense que imprimir alquiler me bota hacia afuera un stream, el que construimos con Stream Builder, que tiene todos los datos, ¿cierto? Y fíjense que en un console, solo en un console write-line puedo imprimir todo ese resumen en un solo console write-line. ¿Listo? Entonces después tengo tienda.add-alquiler, porque acuérdense que ya tengo el alquiler, ahora tengo que guardarlo, registrarlo en la tienda. ¿Listo? Y es eso es lo que es alquilar. ¿Listo? Presiono una tecla para continuar, etcétera. ¿Listo? Ok, case 4, para ya ir finalizando y ejecutar. Case 4 es devolver película, que es cuando ya el otro proceso, ¿cierto? Que es cuando se va a devolver la película, ¿vale? Entonces, case 4, básicamente lo que dice digite ID de alquiler o ID alquiler, no alquileres. Acá arriba también decía alquiler. Digite ID alquiler, ¿cierto? Ese es lo que va a hacer. Acuérdense que el ID de alquiler es como el consecutivo, ¿cierto? El usuario va a digitar ese ID y vamos a mirar si ese ID existe. Estamos en la devolución, ¿cierto? ¿Qué vas a devolver? Pues para saber qué es lo que vas a devolver, pues dame tu ID. En el ID está, en el alquiler está guardado toda la información del usuario, de las películas que se alquiló, ¿cierto? Y esa información la necesito de vuelta cuando se va a devolver una película, ¿vale? Entonces yo llamo a tienda existe alquiler, ID alquiler. Acuérdense de este método, tienda existe alquiler, lo vimos en la clase tienda. Ok, este símbolo de admiración quiere decir si no existe el alquiler, entonces decimos el servicio digitado no existe. De lo contrario es porque sí existe, ¿cierto? Entonces dice ingrese observación y luego presione enter. Entonces el usuario digita una observación y decimos tienda observar alquiler y ya tenemos el alquiler, ¿cierto? Ese alquiler junto con la observación se va, digamos, esa observación se va a juntar a ese ID alquiler. ¿Listo? Esto también lo programamos en tienda observar alquiler. Fíjense lo importante que es todos esos métodos acá en la, digamos, en la interfaz. Eso es lo que le da versatilidad a mi digamos a mis clases, a mi motor lógico. Es lo que establece el comportamiento, lo que yo puedo hacer con las clases. Eso es lo que tengo que pensar al principio para luego ya después que no me falte ningún método, ¿vale? Listo. Entonces luego de todo eso decimos devolución exitosa, presiona la tecla para continuar y se acaba. Eso es todo lo que hay en esto. ¿Puede agregarse más digamos más operaciones? Sí, se pueden agregar porque nuestras clases lo permiten. Por ejemplo, aquí podríamos decir otra opción, imprimir todos los usuarios, ¿sí? Si yo quiero hacer una consulta como administrador de la tienda, de imprimir todos los usuarios con todos sus atributos, sus direcciones, etcétera, sus IDs, sus nombres, lo puedo hacer. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto he ganado en todos los alquileres, también lo puedo hacer como una opción. Entonces, fíjense que se ha programado las clases de tal manera para que se pueda ampliar incluso la funcionalidad de la tienda. ¿Listo? Bien, entonces ya con esto, con la interfaz usuario que se encargó de llamar a todo, ahora sí me voy al program, ¿cierto?
En el program lo único que tengo es esto. Bueno, un using acá en C Sharp estoy haciendo una, digamos, un proyecto. Este proyecto está creado en la última versión de C Sharp 6.0, ¿cierto? Entonces, perdón, .NET 6.0, y esto hace que acá no salga en el program, no salga ningún método main, ¿cierto? Ahí está implícitamente. Entonces, como no sale ningún método main, quien lo haya hecho y le salga un método main, meta estas dos líneas nada más dentro del método main, ¿ok? Quien lo haya hecho y no le salga método main, pues cópielo así tal cual como lo tengo acá, ¿cierto? ¿Qué es este programación fase 3? Ese es el nombre de la solución, ¿vale? Y este using ese es el namespace que sale en todas las clases. Namespace, yo copio acá y pego acá. Después de using, pego ese nombre aquí, punto y coma, y listo. Miren lo que tengo después de todo, miren lo único que tengo en el programa. 2 líneas, ¿ok? Entre menos líneas tenga, mucho mejor diseñado está. ¿Listo? Aquí tengo 2 líneas, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto, vamos a probarlo. Espero que no se estén durmiendo. Esta clase es súper extensa. Fíjense que todo lo que implica, pues, esa abstracción, ¿no? La abstracción de este ejercicio que estamos viendo acá. Creo que lo cerré. No, de este pedacito. ¿Okay? Lo podemos programar de forma muy sencilla, pero queda faltando esa, digamos, esa sofisticación de que somos programadores, ingenieros de sistemas, y pues sería como ahí, medio hecho, ¿cierto? Bueno, entonces de aquí, menú principal, ¿vale? Entonces abrir tienda, agregar película, alquilar películas, este es el menú principal. Entonces vamos a abrir la tienda. Ingresa los datos al menos una película para dar a su tienda, ¿listo? Entonces vamos a el ID de una película, por ejemplo, puede ser 111. Vamos a definirlo así. El nombre, vamos a llamar Matrix 1, ¿cierto? Valor 25, ¿vale? 25. ¿Listo? Película agregada exitosamente. ¿Agregar otra película? Sí. Vamos a agregar otra. Me pide el ID. Vamos a agregar 222. Nombre, vamos a agregar una clásica, Rambo 1. Valor 15.000, porque es clásica, ¿ok? Bueno, opción 2, salir. Ya tengo 2 películas. Con 2 películas ya puedo iniciar los servicios. Es una tienda pobre, pero puedo agregar. Lo que quiero decir con esto es que puedo agregar todas las películas que yo quiera. Así como agrego 2, puedo agregar 10.000 películas. Y esto hace potente el programa, ¿vale? O sea, estamos pensando en que es ilimitado la cantidad de películas que puedo agregar. Yo no voy a quedarme toda la noche agregando películas. Voy a dar la opción 2 y me dice: la tienda de alquileres está lista para iniciar alquileres. Presiono una tecla para continuar. Volvemos, limpiamos la pantalla, si se dan cuenta. Volvemos al menú principal. Entonces voy a decir, ya no voy a agregar más películas, pero si quisiera, elijo la opción 2, que es básicamente el mismo método, el que llamo ahí. Voy a dar la opción 3, alquilar película, ¿vale? Fíjense, lo primero que me pide cuando voy a alquilar una película es el ID del usuario. Como no tengo ningún usuario hasta el momento, porque es primera vez que voy a alquilar, voy a agregar, por ejemplo, un 007, ¿vale? Bien, nombre. Alfonso Lara, ¿vale? Ok, me pidió el nombre porque no existía el usuario. Quiero que tengan eso muy presente, ¿vale? Bien, películas disponibles en una pantalla en limpia. A mí me está mostrando ahí, como yo ya tengo toda la información, ¿cierto? Yo puedo, miren que tengo toda la información que voy ingresando, se va actualizando de una vez. Entonces, películas disponibles, ahí están los títulos, los valores, el ID, ¿listo? Entonces digite ID de la película. Quiero alquilar Matrix, digito 111, ¿vale? Película agregada exitosamente. Como yo puedo alquilar una o más películas, ¿verdad? Entonces yo tengo esta otra opción, este otro menú. Yo no voy a alquilar más películas, poner 2 y con eso ya finalizo la operación de alquiler. Entonces, ¿qué me va a imprimir? Un recibo de alquiler. Y fíjense que esto es el producto del Stream Builder. Miren que en varias líneas yo imprimo la información que me manda la clase alquiler. Y de alquileres
es el primer alquiler. Acuérdense que yo decía que es un static 100. Datos del usuario, aquí sale el ID que yo le digité, el nombre, ¿vale? Películas alquiladas, aquí está la información de todas las películas alquiladas, el total de las películas, y no hay observación, pues porque en un principio, pues observación, digamos, es para cuando se devuelve. ¿Listo? 25.000 pesos. Vale. Ok. Bien. Vamos a opción 4, por ejemplo. Opción 4, devolver película. ¿Vale? Digite ID de alquiler 100, porque era el primero, ¿verdad? Ingrese observación y luego presione Enter. Ok. Las películas se agregaron, perdón, se entregaron exitosamente. Listo. En buen estado. Exitosamente suena raro. En buen estado. ¿Vale? Y listo. Devolución exitosa. Presione una tecla para continuar. ¿Vale? Y listo. Ya eso es básicamente las 4 operaciones que están aquí. Pero fíjense que es súper poderoso porque yo podría seguir agregando películas, alquilando películas, devolviendo películas, ¿cierto? Puedo agregar otra película. Me pregunta el ID, por ejemplo, 333, nombre, vamos a poner una Insection, ¿cierto? Valor, 20.000. Película agregada exitosamente, vamos a darle salir, ¿cierto? Y voy a alquilar otra vez película. Alquilar película, vamos a alquilar, hacer otro alquiler, ¿cierto? ID de usuario, ok, 007, ya ese usuario está registrado, ojo, no debería pedirme nombre nuevamente. ¿Qué hace? Salta de una vez hacia las películas disponibles. Ok, ya yo te reconozco, señor usuario de ID 007, entonces simplemente ya está registrado. Te voy a mostrar de una vez las películas disponibles para que las elijas. ¿Listo? Entonces fíjense el comportamiento entre el primer alquiler y el segundo, donde ya el usuario está registrado. ¿Ok? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que mi sistema está actualizando la información a medida que yo voy ingresando. ¿Vale? A medida que yo voy ingresando. Fíjense que aquí ya yo tengo 3 películas. ¿Vale? Está actualizando de forma instantánea toda la información. Ese es el comportamiento que yo deseaba que tuviera. ¿Listo? Entonces, que la información se fuera almacenando y se fuera, digamos, aumentando, alimentándose. Que en la tienda ya tenga la información de las películas disponibles, que tenga la información de los usuarios registrados, ¿cierto? La información de los alquileres realizados, etc. Todo eso se puede hacer allí, en este software. Entonces vamos a alquilar 2. Bueno, ya me vi Matrix. Voy a alquilar, digamos, voy a elegir ahora otra película. Listo, películas disponibles nuevamente. Voy a elegir la 333. ¿Vale? Película elegida exitosamente. Voy a darle 2, opción salir. ¿Vale? Y miren lo que me aparece acá. Recibo alquiler, ID de alquiler es 101. Se actualizó, ¿cierto? Se actualizó. Antes era 100, ahora es el alquiler 101. Es decir, eso es lo que permite hacer es ese, digamos, ese atributo estático que estaba hablando en la clase alquiler. ¿Listo? Datos del usuario. Fíjense que yo solamente digité 007, pero él ya me reconoce el nombre. Películas alquiladas. Aquí está el listado de todas las películas alquiladas. Las 2 dan 35.000, ¿cierto? Entonces, presione continuar. ¿Vale? Y así, sucesivamente. Devolver película sería lo mismo, ¿cierto? 4, 101. ¿Vale? Ingrese, fíjate que ya me reconoce de una vez la película Insection se la comió mi perro. Ok, devolución exitosa, etcétera. Listo, entonces fíjense que además de esto la aplicación persiste, es decir, vuelve y pregunta, vuelve y pregunta, vuelve y pregunta, vuelve y pregunta, y toda la información se va quedando almacenada. Listo, ese es el comportamiento que yo quería con esta aplicación. ¿Listo? Entonces, pues ya no hay más que hacer aquí, porque al principio pues la programé con estas 4 operaciones básicas. ¿Se pueden hacer más? Por supuesto. Se puede aplicar este motor lógico ya no a consola, sino a Windows Forms o a WPF o a un protocolo HTTP. Sí, por supuesto, porque está programado de esa manera. Es versátil. ¿Listo? Entonces voy a darle 5 y
se acabó. Chao. ¿Vale? Ese es el programa que acabamos de programar. Con todas esas consideraciones, ¿cierto? Es, digamos, la forma en que se programó. La abstracción nos llevó a las clases a un comportamiento, la interfaz de usuario, la comunicación, etcétera. ¿Listo? Y finalmente desembocamos en el programa con 2 líneas, ¿vale? Entonces, no sé si les ha gustado, si tienen alguna pregunta. Hola, ¿escucha? Sí. Sí. Bueno, por mi parte me pareció espectacular. Bueno, no sé si podrían revelarnos el código. A mí, en mi caso, me tocó todo el sistema, pero ya me di cuenta que yo le voy a incluir, digamos que roles, por así decirlo, simular roles, porque obviamente no voy a crear roles, sino simular en la interfaz roles, claro, por el tema de que hay ejercicios que se van a hacer así. Sí. Entonces, sí. Por mi parte lo voy a hacer así, pero quiero aplicar lo que tocaba. Pues, primero entender lo que hiciste, revisando el código propiamente, sí, y después verificar, sí, después tratar de hacerlo. No, bacano, porque pues traté de imprimirle un poco de todo lo que debe llevar un buen programa, ¿no? Un buen diseño, las clases bien estructuradas, que la interfaz estuviera separada del motor lógico, ¿cierto? Que el comportamiento fuera, digamos, un poquito más complejo. Eso es lo que yo quería como, digamos, hacer allí en ese ejercicio, y bueno, eso es lo que traté de plasmar. ¿Listo? Sí, claro que sí, yo les comparto el archivo, les comparto la grabación, les comparto el proyecto también. Mañana voy a estar realizando el siguiente ejercicio, que es el 10, ¿cuál fue? El 9, el que ganó. Y si nos da tiempo, el 10 por ahí. ¿Listo? En todo caso, yo sé que estamos en un momento de entrega, pero no está de más estudiar un poco este tipo de cosas. Para quien esté interesado en aprender un poco más de programación C#, yo doy clases. Tengo varios grupos de alumnos de la UNAD, varios grupos incluso de otras universidades del país y de afuera, incluso de fuera del país. Tengo bastantes horas de estar dictando clases de Python y de C#. Yo calculo que he dictado aproximadamente unas 100 horas de clases, más o menos, incluyendo unas conferencias, incluso dentro de la UNAD. Y pues nada, ahí el que esté interesado pues en aprender un poco más, porque sé que, digamos, las clases estrictamente no son suficientes, no se necesita para entrar a un curso saber algo. Vamos desde cero absoluto hasta el máximo. Listo. Quien esté interesado me escribe al interno y ahí vamos armando un grupo. La mayoría de los grupos que tengo actualmente ya estamos avanzados, pero si quieren armamos un nuevo grupo. Digamos, por lo general tengo grupos armados de 4 o 5 máximo, porque me permiten, grupos pequeños, me permiten como llevar muy de cerca a los alumnos, observarlos, mirar cómo, de qué manera, sí, casi personalizado, de forma personalizada, porque 3, 4 alumnos pues básicamente es personalizado. Y a diferencia de lo que se da en la UNAD, pues acá es, digamos, estudiamos todos los detalles de la programación estructurada, luego pasamos hacia programación modular, que es como un paso transitorio hacia de estructurada a programación orientada a objeto. Luego llegamos a programación orientada a objeto y luego de allí llegamos a programación persistente, que es ya cuando se almacena en bases de datos, se programa en web, en escritorio, todo eso, pero todo con las muy buenas prácticas de la programación. Y bueno, eso también quería comentárselos para el que le interese. El que le interese entregar ese ejercicio bien hecho, se lo voy a pasar, a todos se los voy a pasar el código, la grabación va a estar en mi canal de YouTube, donde públicamente tengo algunos videos que les puede parecer interesante.
Son muchísimos más los videos. Son muchísimos más los videos que tengo ocultos, porque son cursos pagos que me pagan para yo impartirlos, y por lo pronto los tengo privados, respetando el hecho de que son pagos, pues para que solo disfruten los que han pagado. Pero nada, o sea, yo soy alumno, ¿sí? Alguien me preguntó por acá. Soy alumno de la UNAD, no soy tutor realmente, pero me apasiona la programación y la docencia. Espero en algún día ser bueno en ambas cosas. No sé, Germán, ¿tiene una pregunta? Tranquilo, puedes abrir el micrófono. Hola Alonso, primero pues agradecerte por la excelente explicación. De verdad que de una u otra forma sí seguimos, o sea, me engrandece la preocupación del semestre pasado, pues con lo de fundamentos, que hizo bastante falta ahondar más en el tema. Sí. Y pues bueno, gracias de nuevo por la colaboración, por la explicación. Sí me gustaría, porque pues de pronto no se va a tocar uno de los ejercicios que tengo, que es el 7, que es respecto al banco. ¿Tú me podrías decir así brevemente cómo podría, pues de una u otra forma, enlazarlo con este ejercicio? O sea, es que es algo parecido, pero pues me genera unas dudas en cuanto a cuenta y esa cuestión. Ya, ese es el ejercicio 7, ¿no? Sí, señor. Sí, básicamente, si te diste cuenta en este ejercicio, voy a compartir nuevamente pantalla, un segundo. Si te diste cuenta de este ejercicio, trabajamos mucho lo que son las clases independientes y las clases que coleccionan esas otras clases independientes, ¿cierto? Por ejemplo, no digamos alquiler, digamos, sí, alquiler. Alquiler, por ejemplo, habíamos definido primero la clase película, ¿cierto? Y alquiler es, digamos, dentro de él hay un atributo que es una colección de esa clase. Esto es un simple nombre, ¿cierto? Pero aquí lo que indica esto, list película, es que es una colección de esa otra clase película, una colección de objetos. Yo estuve revisando todos los ejercicios y la mayoría, creo que todos, tienen esa estructura. Una clase independiente, en este caso película, y una otra clase u otras clases que la coleccionan. En este caso, esta clase de alquiler es la que almacena o colecciona esas películas, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una colección de otra clase, tienes que necesariamente programar unos métodos que te permitan administrar esa colección. Por ejemplo, agregar película, en este caso, ¿cierto? Si tuviéramos usuario, sería agregar usuarios, eliminar usuarios, editar usuarios, actualizar usuarios, ¿cierto? Ese tipo de operaciones por el estilo que te permitan desde afuera de la clase, en este caso de la clase alquiler, administrar la colección de películas. Acuérdate que desde afuera está listado, esta lista películas es invisible, es privado totalmente. Desde afuera solo se administra con estos métodos, agregar película, ¿cierto? Etcétera. O sea, ese tipo de métodos que te permiten. Entonces, primera consideración esa. Segunda, que la abstracción, lo que hicimos al principio. Date cuenta que hay una clase, vamos a mirar acá, permíteme. Este es el banco, ¿cierto? Primero haces abstracción, ¿cierto? ¿Qué es lo que colecciona qué? Por ejemplo, aquí veo de una vez, su banco fiel es un banco que inicia su actividad financiera, iniciar una aplicación, llevar las cuentas, ¿ok? Ya cuentas, quiere decir, las cuentas es una colección de una cuenta, ¿cierto? Colección de cuentas. Entonces, cuenta ya tú lo puedes ver como como una clase. ¿Qué tiene una cuenta? Pues una cuenta tiene un usuario adscrito, ¿cierto? Tiene un número adscrito, tiene un valor almacenado allí en esa cuenta adscrito, un tipo de cuenta, o sea, tiene un tipo que puede ser débito, crédito, ¿cierto? Etcétera. Ahí vas armando los atributos de esa clase y luego vemos que hay también usuarios, ¿cierto? Entonces un usuario que tiene una identificación, tiene una contraseña, si es la contraseña puede ser en la cuenta,
Una cuenta pertenece a la, si es necesario, digamos, si lo quieres meter contraseña, ¿sí? Sería un poco más complejo, pero pertenecen a la clase cuenta, no pertenecen al usuario, ojo, es distinto. Usuario, en realidad, lo que tiene es un nombre, una identificación, una dirección, un número de teléfono, un email, etc. Entonces, fíjate que va a haber una cuenta que coleccione a cuentas y que coleccione a los usuarios, ¿vale? Esa cuenta, esa clase se puede llamar como banco, por ejemplo, un banco. Entonces, después te enfocas en estos. ¿Qué es lo que necesito que esas clases hagan? Permitan hacer. Pues permita realizar ingresos, retiros, consultas, valor. Esto es un poco más ya específico. Ya podrías programar métodos que te permitan realizar eso. Pero por el momento, enfócate en primer instante en crear la abstracción. ¿Cuáles son las clases que yo necesito para que esto funcione? ¿Listo? Ese sería mi consejo. Ya después vienen los detallitos, ¿no? O sea, como que cómo programo, en qué consiste realizar un ingreso, ¿ok? Realizar un ingreso es actualizar en una cuenta el valor que está ahí, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un ingreso de 1 millón, entonces a lo que yo ya tengo en esa cuenta le sumo ese millón y eso es un ingreso. Retirar es lo contrario. A lo que está almacenado en una cuenta, entonces yo le resto lo que se retira y se actualiza el valor que está en esa cuenta. Eso es retirar, ¿sí? Consultas valores, bueno, esas cosas. Eso básicamente es como la forma en que yo lo vería. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Claro. Vale. Jainer creo que tiene la mano alzada también. ¿Jainer tiene la mano alzada o...? No, compañera, era de pronto que el tema de que me dijiste que ibas a hacer un grupo o algo así. En mi caso, en el caso de los compañeros. Vale. Vale. Ya. Sí. O sea, yo vi una escena de desarrollo. Sí. Sí. No necesito mucho acompañamiento porque miré unos videos, creo que siempre se llaman los tutores. Estoy interesado tanto en el grupo y tanto en los poquitos pagos. Ok. Hay que aprovecharlo porque literalmente no estoy apreciando las otras materias, pero en realidad yo no vi nada de matemática avanzada aquí, yo creo que sí. Tampoco es mucho, sí. Así que necesitamos más de esto que de otras materias. Sí, es verdad, es cierto. Y bueno, ahí estamos. Precisamente estos grupos se arman, pues es mi idea de armar esos grupos, ¿no? De retroalimentarnos, de apoyarnos, de que el nivel de programación suba, ascienda, ¿listo? Y estemos hablando de, digamos, de ingenieros que sepan programar de la manera correcta, que tengan sus fundamentos bien sólidos, ¿listo? Eso, los fundamentos cuando son sólidos, digamos, no solamente en programación, sino en cualquier cosa, ¿cierto? En cualquier construcción. Encima de esos cimientos se puede elevar todo lo que quiera, ¿sí? Entonces, centrémonos siempre en los fundamentos, en la construcción de los fundamentos, en el comprender los conceptos de todo lo que implica programación orientada a objetos, estructurada. Y pues eso es muy... Eso, digamos, eso queda para toda la vida. Es como construir una casa. Eso queda como patrimonio el resto de la vida. Entonces, es súper importante. ¿Listo? Vale, me estaban preguntando por chat si tengo un canal de YouTube. Sí. Arley, sí tengo un canal de YouTube. Como digo, la gran mayoría de los videos están privados, pero estoy subiendo cada vez más videos más públicos para que todos puedan mirar allí y entre otras cosas, esta reunión queda pública, ¿listo? Queda para el dominio de todos los estudiantes de este semestre, del otro. Entonces, el enlace se los voy a pasar pronto, ya esté procesado el video, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna... Yo te paso no te preocupes, yo te paso el enlace al canal. Y ahí vas a ver los videos, no te preocupes. Y bueno, ahí vamos creciendo. Si alguien más en algún momento le interesa juntarse con Jainer, podemos armar ya con 2 o 3.
estudiantes que quieran iniciar un curso de programación en C#, lo armamos y lo damos, ¿listo? Y lo llevamos a niveles muy chéveres, muy bacanos. Todo eso es muy bacano, ¿vale? Listo, entonces, si no hay más preguntas, vamos a descansar. Ya les estaré pasando el enlace y el código. ¿Listo? Listo, chicos. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, Alonso, muy amable. Buenas noches. Listo. Descanse. Gracias.